Muy buenos días, estoy muy feliz porque en el vídeo de el tamaño de los átomos, el link está en la descripción, en la tarjeta de arriba, alguien me ha preguntado si sabíamos de existencia segura de los átomos o de si los habíamos visto alguna vez. Así que es algo que me ha parecido espectacular, muy bien esa pregunta, y os voy a explicar un poco la historia de los átomos, sin profundizar mucho, simplemente los acontecimientos más importantes hasta llegar hasta la actualidad. Empezamos en la antigua Grecia. En antigua Grecia, los grandes pensadores ya postularon que podíamos estar hechos de una especie de ladrillos indivisibles, que habría ya una mínima, vamos a decir, pieza de Lego que nos formaba, como en el juego de Lego. Pero no pasó de allí, no se hicieron investigaciones porque tampoco había medios y era más una postura filosófica que algo científico. Todo esto cambia hasta que llegamos a Dalton, que es, por cierto, la persona, vamos a decir, mi ídolo dentro del campo de la ciencia, junto con Isaac Newton. ¿Y qué hizo Dalton? Aparte de ser daltónico, lo cual era químico y era daltónico, o sea que además confundía los reactivos y las sustancias porque no veía el color y provocaba unos desastres tremendos en el laboratorio. Bueno, pues Dalton, ya basándose en reacciones químicas, en cómo unas sustancias se transformaban en otras, postuló que cada elemento tenía una pieza de Lego concreta. Él no sabía en qué se diferenciaban, entonces lo simbolizó con dibujos. El hidrógeno era un círculo con un punto en el centro, el oxígeno era un círculo, el azufre lo simbolizó con un círculo con una cruz, y así con varios. Y postuló lo siguiente: todos los átomos de hidrógeno son iguales entre sí, o los de oxígeno o los de azufre, pero distintos a los demás. Es decir, los de hidrógeno son distintos a los de oxígeno, los de oxígeno son distintos a los de azufre, pero todos los azufres son iguales entre sí. ¿Y esto es verdad? No, no es verdad porque existen los isótopos. Es decir, que dentro de los hidrógenos, por ejemplo, tenemos protio, deuterio y tritio de forma natural. Pero sí que es verdad que el protio, el isótopo protio, tiene una abundancia de más del 99%, así que para el hidrógeno sí que es bastante válido. Para el oxígeno también, casi todos los oxígenos son oxígeno 16, casi todos los azufres son azufre 32. Pero bueno, sí que es verdad que para algunos elementos sí que hay unos isótopos que están en bastante cantidad, en incluso 3 o 4 isótopos muy abundantes. Entonces este modelo no lo explicaba del todo. Pero bueno, servía porque además explicaba las reacciones químicas. Y así las reacciones químicas las explicaba porque los átomos, que son lo que forman las sustancias, pues pasaban de una sustancia a otra, se recombinaban y así cambiaban las sustancias. Pero no pasó de allí, no sabía tampoco la composición de los átomos. Todo esto cambia cuando dominamos ya la electricidad y empezamos a hacer experimentos con campos eléctricos. En este punto, haciendo experimentos con rayos catódicos, podéis encontrar información en internet, el científico Thomson en 1904 vio que la naturaleza estaba separada en cargas positivas y en cargas negativas. Y entonces él postuló que el átomo tenía una parte mayoritaria positiva y luego pequeñas cargas negativas a su alrededor. Es lo que él llamó, o se llamó después, el pudín de pasas o el pastel de pasas. Con lo cual ya tenemos un paso más. El átomo está dividido en cargas positivas y en cargas negativas, como se comprobó después. En 1911, Rutherford hizo un experimento muy bueno, que es bombardear una lámina de oro, de pan de oro muy fina, con partículas radiactivas. Si esta es la lámina de oro, pues la bombardeaba con partículas radiactivas y vio que algunas de esas partículas radiactivas salían en otro ángulo, lo atravesaban en otro ángulo, otras directamente rebotaban, muy pocas rebotaban y la gran mayoría pasaban tal cual. Con lo cual él postuló que, bueno, casi todo el átomo está vacío y la carga positiva está en el núcleo y los electrones con carga negativa están en la corteza, que es lo que ocupa la mayor parte del átomo. De esta forma, las partículas radiactivas quedaban en el núcleo, que pegaban en el núcleo, rebotaban, y las otras pues o salían rectas o salían en otro ángulo. Ya tenemos otro paso más y este es el modelo típico del átomo que nos enseñan en la escuela, pero que no es cierto del todo, porque estas órbitas no son así.
Bohr, en el año 1913, observando los espectros, postuló otra cosa. ¿Qué son los espectros? Cuando nosotros, por ejemplo, quemamos una sustancia, produce luz. El boro, por ejemplo, es muy característico, produce una llama de color verde. Entonces, ese color se descubrió que era debido a que los electrones absorbían ese calor, esa radiación en forma de calor, y pasaban de un nivel de energía inferior a un nivel de energía superior. Claro, habían ganado energía. Y al volver al nivel de energía inferior, volvían a emitir esa energía. Es decir, absorber radiación, pasa a un nivel de energía superior, y al volver de energía inferior a superior al nivel de energía inferior, vuelven a devolver esa energía. Y como los espectros vio que no eran continuos, postuló que cada electrón tenía que estar en un nivel de energía concreto. Es decir, no podía estar donde le diera la gana, sino que tenía que estar en un nivel de energía concreto propio para cada átomo, además. Con lo cual ya tenemos el inicio de la mecánica cuántica. Esto fue impresionante las repercusiones que tuvo, pero no me voy a detener mucho en ello. Algo que pasa un poco desapercibido es Chadwick en 1932 hizo un descubrimiento importantísimo, descubre el neutrón. ¿Qué es el neutrón? Pues es una partícula que hay en el núcleo del átomo junto con los protones y que no tiene carga eléctrica. ¿Qué es lo que caracteriza cada átomo? El número de protones. Por ejemplo, el hidrógeno tiene solo un protón, el litio tiene 3 protones, el oxígeno tiene 8 protones, pero, por ejemplo, el hidrógeno tiene, como he dicho antes, protio, deuterio y tritio. El protio es un protón sin ningún neutrón, el deuterio es un protón con un neutrón y el tritio es un protón con 2 neutrones. Por lo tanto, tenemos átomos del mismo elemento, pero con masa diferente. Y ya tenemos la justificación de ese pequeño fallo que tenía el modelo de Dalton, que decía que todos los átomos de cada elemento eran iguales. Esto fue en 1932, no es muy conocido este experimento, no voy a hablar mucho de él, de hecho no voy a hablar de él en este vídeo. Y luego ya con todo esto entramos ya en la mecánica cuántica, en la que la teoría esta de que los electrones están en órbitas ya no sirve para nada. A base de matemáticas se descubre que no están en órbitas los electrones, sino en orbitales, es decir, en superficies recubriendo el núcleo. Así, por ejemplo, un electrón que está en un orbital S está en una especie de esfera recubriendo el núcleo, un electrón que está en un orbital P está con una especie de forma de cacahuete, en el que, ojo, esto no es que esté aquí encerrado, sino que son funciones de probabilidad. Es decir, puedo encontrar el electrón aquí, pero va a ser más probable encontrarlo en esta zona. Donde seguro que no lo voy a encontrar en un orbital P es en este plano, se llama plano nodal, y aquí es seguro que no va a haber probabilidad de encontrar al electrón. Esto es debido al principio de incertidumbre, que dice que ya no hay partículas, sino que en este mundo tan pequeño que es el mundo cuántico, y las cosas ya no están en un sitio concreto, sino que hay una cierta probabilidad de que estén en determinados sitios. Luego, por ejemplo, si el primer orbital 1s era una esfera que recubría el átomo, el orbital 2s, esto es un corte transversal, como si cortamos una cebolla por la mitad, pues tenemos 2 zonas de elevada probabilidad de encontrar al electrón, bien separadas por una parte en la que es imposible, por ejemplo, encontrar al electrón aquí, o por lo menos muy difícil. A propósito, en los orbitales de tipo S caben 2 electrones, en los orbitales de tipo P caben 6 electrones, en los orbitales D caben 10 electrones y en los orbitales F caben 14 electrones. Para saber cómo son o dónde están los electrones de cada átomo, se recurre a los diagramas de Moller que se leen en diagonal. Por ejemplo, en el oxígeno, que debería tener 8 electrones, pues tiene 2 electrones en el orbital 1s, ya van 2 electrones. Luego se llenan los 2s, ya van 4 electrones, 2 en el orbital 2s, y luego en el orbital 2p, pues se quedan los que le faltan. Y a la pregunta principal, ¿hemos visto los átomos alguna vez directamente? Y la respuesta correcta es que directamente no, pero por fin, en el año 1981, a ver si consigo que se vea bien esto, la empresa IBM desarrolla el microscopio de efecto túnel, en el que, a ver si consigo que se vea, una especie de punta muy fina va barriendo una superficie y, al igual que un invidente leyendo el sistema Braille, va detectando los átomos y os puede presentar en una pantalla de ordenador. No se van a ver los átomos, se van a ver como puntitos,
Por lo tanto, no los vemos directamente, pero sabemos la distribución, dónde están. Así, por ejemplo, en una red cristalina en la que los átomos están con formas perfectamente concretas, pues se verán puntos perfectamente concretos alineados con su geometría, mientras que en una sustancia no cristalina pues se verán puntos más aleatorios. Recomiendo en este punto manteneros en YouTube e ir a ver la película de A Boy and His Atom. Es una película grabada con este microscopio en el que la pintura son átomos. Son átomos que, moviéndolos individualmente y escaneando la zona con un microscopio de efecto túnel, pudieron recrear imágenes, movimiento. La película es A Boy and His Atom. Se hizo por la empresa IBM, ya está en YouTube, es un vídeo ya antiguo, pero se considera la película más pequeña del mundo, precisamente porque está hecha moviendo átomos individuales. Es maravilloso. Y más o menos ya he terminado. Muchas gracias. Suscribiros si queréis para no perderos más vídeos, porque voy a seguir haciendo más. Tengo también más vídeos preparados que iré subiendo. Así que muchas gracias.